Buenos días, tardes o noches, odontólogo Andrés Rodríguez. El día de hoy mi persona y mi grupo vamos a hablar sobre el ciclo celular, empezando por la interfase, la cual tenemos su fase G1, la S y la G2, pasando luego a la mitosis. Comencemos. Ahora vamos con la interfase, la cual se trata de una etapa del ciclo celular que se le consideraba de reposo, pero en realidad es la etapa donde más actividad biosintética existe tanto en el núcleo como en el citoplasma. Esto va a comprender de tres fases. La G1, por siglas en inglés, que significa gap, que es espacio vacío, S y gap 2. Ahora, G1 es el periodo más variable, ya que puede durar desde días o hasta años dependiendo del tipo de célula. Ahora, S es la fase en donde ocurre la replicación del ADN, mientras que G2 es la fase en la que la célula se prepara para la mitosis. En células que no se dividen, como las nerviosas, musculares, esqueléticas o linfocitos, el ciclo se detendrá en G1 para pasar a una nueva etapa que es una etapa de reposo, que es en la G0. Ahora, con las subfases de la interfase tenemos que en la G1 la célula va a crecer, producir proteínas y orgánulos, y en esta parte se va a preparar para la replicación del ADN. En la misma hay un punto de control donde se verifica si va a continuar el proceso o se va a quedar en G0. En la fase S el ADN se replica, creando dos copias idénticas de cada cromosoma, y también se va a duplicar sus centriolos, creando dos. En la fase G2, la célula sigue creciendo aún más, sintetiza proteínas para la mitosis y verifica el ADN replicado. Así va a corregir sus errores, siendo un punto de control, y la cantidad de ADN se duplicará en esta fase. La profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles como filamentos en el núcleo. Cada cromosoma consta de dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero, y se forma un cinetocoro en cada uno. El nucleolo comienza a desintegrarse en el citoplasma y se empieza a formar el uso mitótico compuesto por microtúbulos. En la prometafase, la envoltura nuclear se rompe en vesículas, permitiendo así que los microtúbulos del uso se conecten a los cromosomas a través de los cinetocoros. Los microtúbulos se extienden hacia los polos del uso, alineando los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula. Ya, ahora nos toca el proceso de la metafase. El proceso de la metafase consiste en lo que los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, formando la placa metafásica. Los microtúbulos cinetocóridos mantienen a los cromosomas en esa posición, y también los cromosomas están más condensados, lo que les hace más visibles. Anafase. Comienza con la separación de las cromátidas hermanas de cada cromosoma, que se desplazan hacia los polos opuestos del uso, debido al desensamblaje y al acatamiento de los microtúbulos cinetocóricos. Los polos del uso se separan debido a la elongación de los microtúbulos polares, y al final los cromosomas se dividen en dos grupos iguales, cada uno de ellos en un polo. La telofase. Se reconstruyen los núcleos de las células hijas, se forma la nueva envoltura nuclear alrededor de los cromosomas separados que se descondensan. Los nucleolos comienzan a reaparecer y la síntesis del ARN se reanuda. La envoltura nuclear se forma a partir de las vesículas que fusionan sobre los cromosomas agrupados con la ayuda de la lámina nuclear. La citocinesis es el proceso de separación del citoplasma de una célula madre para formar dos células hijas, y comienza durante la anafase. Después de la segregación de los cromosomas, su mecanismo varía entre animales, plantas y hongos. En la célula animal se forma un surco de estrangulamiento de citocinesis determinado por una orientación del hueso mitotico, compuesto por filamentos de ascitina y miosina, que forma un anillo de escisión y estrangula la célula. Al finalizar, el anillo desaparece completando la división celular. En conclusión, la mitosis es un proceso que garantiza que las células hijas sean genéticamente idénticas. Es clave para su crecimiento, la reparación de los tejidos y la estabilidad genética, aunque si sufre alguna alteración puede causar alguna enfermedad genética como puede ser el cáncer. Muchas gracias por su atención.